El tratamiento secundario es posiblemente el tratamiento más importante de las aguas residuales. En él eliminamos la materia orgánica del agua residual porque esta materia orgánica, si fuera a cauces y arroyos, o para su degradación tomaría el oxígeno del agua y el agua perdería oxígeno, lo cual tendría importantes consecuencias para los seres vivos, tanto animales y plantas, además de para la salubridad de nuestros ríos y nuestras aguas. El agua dulce solo representa un 2% del agua total de la Tierra. Por eso es muy importante mantener en condiciones este preciado recurso, porque este 2% en realidad apenas está disponible un 1%. Esto es un vertido de aguas residuales que si cae en una zona, en un cauce de agua natural, evidentemente la va a contaminar. Y estos son las bacterias. Son las grandes limpiadoras del mundo de la naturaleza. ¿Qué necesidades nutritivas tiene un crecimiento microbiano? Lo que vamos a hacer en la depuración de aguas residuales para eliminar la materia orgánica en el tratamiento secundario, vamos a hacer lo que la propia naturaleza hace, pero se puede decir que mediante unos sistemas y unos procedimientos vamos a acelerarlo y vamos a ayudar a esas bacterias. Perdón. ¿Cuáles son esas necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano? Lo primero, una fuente de energía. Todo ser vivo y todo lo que se mueva necesita una fuente de energía. Carbono para la síntesis de materia celular nueva y elementos inorgánicos nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio. Estas son las necesidades en realidad de cualquier ser vivo. ¿Qué fuentes tenemos de carbono celular? Bueno, pues tenemos los organismos heterótrofos que forman tejido celular con carbono orgánico. Por ejemplo, los animales. Los animales necesitan comer a otros seres vivos, ya sean animales o plantas. Y luego tenemos los organismos autótrofos, como las plantas, que forman tejido celular a partir de dióxido de carbono. Según las fuentes de energía que estos microorganismos, de donde obtengan energía estos microorganismos, tendremos que pueden obtenerla de la luz, fotótrofos. Entre estos hay heterótrofos, algunas bacterias sulfurosas. Estamos hablando de microorganismos, porque de los fotótrofos más importantes sobre la Tierra pues son las plantas, porque de ellas se obtiene el oxígeno. Pero no solo de las plantas, también de las bacterias. Esto es importante. Bueno, los fotótrofos pueden ser heterótrofos o autótrofos. Entre estos últimos están algas y bacterias fotosintéticas. O bien pueden obtener la energía mediante reacciones químicas. Pueden ser quimiótrofos, heterótrofos, protozoos, hongos y la mayoría de las bacterias, y autótrofos, bacterias nitrificantes. Aquí tenemos una clasificación de los microorganismos según de dónde obtengan la energía y el carbono. Luego tenemos qué factores necesitan de nutrición. Pues nutrientes orgánicos, según sean heterótrofos o autótrofos, y nutrientes inorgánicos, entre otros, importantes tenemos el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el sodio y el cloro. Y luego tenemos otros menos importantes, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el cobalto, el níquel, el vanadio y el wolframio. Y luego existen unos factores de crecimiento, ciertos factores de crecimiento que no los pueden sintetizar y hay que obtenerlos en la dieta, como por ejemplo pasa en el ser humano con las vitaminas. Entre estos factores de crecimiento de microorganismos tendríamos aminoácidos, purinas y pirimidinas y vitaminas. Luego los metabolismos microbianos pueden ser de dos tipos: aerobios, respiran mediante la respiración, necesitan oxígeno, o anaerobios,
que no respiran oxígeno y su proceso se llama fermentación, no necesitan el oxígeno. Dentro de estos tenemos dos tipos: obligados, que el oxígeno los mata, o facultativos, que no los afecta. Por ejemplo, los obligados son cuando nos hacemos una herida, nos echamos agua oxigenada. ¿Por qué? Para matar los patógenos que son anaerobios obligados. Bueno, estos son los aceptores de electrones en las reacciones bacterianas, normalmente presentes en el agua residual. ¿Qué microorganismos importantes existen en el tratamiento del agua residual? Bueno, los más importantes son las bacterias. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Esta imagen es cuando se pronuncia la palabra bacteria, es la que suele venir a la cabeza, pero es una imagen falsa, porque menos del 1% de las bacterias son patógenas, la mayor parte son beneficiosas. Gracias a las bacterias tenemos el yogur, el vinagre, los encurtidos. En nuestro intestino está lleno de bacterias y nuestro cuerpo está lleno de millones de bacterias, de las que conocemos su papel, pero que sin duda alguna son importantísimas para nosotros. Todas las investigaciones que se hacen sobre las bacterias van a aportar muchas cosas nuevas y positivas, porque la verdad es que es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos de las bacterias. Bueno, aquí tenemos varios tipos de bacterias, según la forma. Y esto, básicamente, de manera muy básica, es una bacteria. El ADN no tiene núcleo y el ADN está nadando en el protoplasma. Puede tener flagelos, cilios para moverse, etc. Esta es la bacteria Escherichia coli, que es de las coliformes, que causa colitis, que es importante en temas de aguas residuales. Y esto es una imagen artística de cómo se vería una bacteria, así, de forma tridimensional. ¿Qué características tienen las bacterias? Bueno, su material genético puede ser ADN o ARN, el 80% es agua y el 20% materia seca, como es habitual en los seres vivos. Ahí tenemos una fórmula atómica. Si redujésemos una bacteria a átomos, la proporción sería lo siguiente: C5H7O2N. Y luego tenemos otra que incorpora el nitrógeno y el fósforo, C60H87O23N12P. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, al ser esta composición, lo que coman las bacterias va a formar parte de sus cuerpos. Con lo cual, si el nitrógeno y el fósforo, que eran los elementos que hablábamos que causaban eutrofización, si lo comen las bacterias, va a formar parte de sus cuerpos y va a desaparecer del agua residual. El problema es cuando se hallan en muy gran exceso. Bueno, el pH óptimo para el crecimiento bacteriano se sitúa entre el 6,5 y el 7,5. Y las tasas de crecimiento se doblan cada 10 grados. O sea, las bacterias prefieren el calor. Ahí tenemos los intervalos de temperatura típicos para algunas bacterias. Pueden ser que les guste más el frío. Tenemos las hicrófilas o criófilas. O que les guste más el calor, tendríamos las termófilas, y entre ellas estarían las mesófilas. Esta es la fórmula del efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción de un proceso biológico. Bueno, pero no solo son los únicos microorganismos que existen en el agua residual, también están los hongos. Los hongos unicelulares, ahí vemos levaduras, una imagen de levaduras. También los protozoos. Las algas unicelulares y los rotíferos, que son metazoos, son animales pluricelulares pero de tamaño microscópico. También forman parte de ese ecosistema de las aguas residuales. Todo esto, esta degradación de la materia orgánica no es más que el ciclo de la vida. En este planeta nada se pierde. Y todo, como vemos en esta imagen de este lechón muerto, todo vuelve al ciclo de la vida. Vamos a hablar ahora de crecimiento microbiano. ¿Qué es la cinética química?
Es la parte de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez de la reacción, sus condiciones y los procesos moleculares que ocurren durante la misma. Dentro de ella tenemos la cinética enzimática, que se ocupa de las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas y eso hace que la velocidad de los organismos vivos de las reacciones sea muy superior. Por ejemplo, yo si toco algo caliente quito la mano instintivamente, pero es gracias a esas reacciones que son rapidísimas. Pues de eso se encargan las enzimas. Bueno, esta es la ecuación de Monod, que describe el crecimiento bacteriano. Al principio tendríamos una población muy pequeña de bacterias. En el momento que hay sustrato o alimento, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento que se estabiliza. Hace una fase estacionaria y luego, a medida que va decayendo el alimento, pues va bajando la población. Bueno, ¿qué cinéticas tenemos? Hablando de cinética química. Pues tendríamos cinética 0 cuando no influye la concentración de sustrato. Cinética 1 cuando depende, el crecimiento bacteriano depende directamente de la concentración de sustrato, en este caso de materia orgánica. Y cinética 2 cuando habría dos factores, el sustrato al cuadrado o dos componentes del sustrato multiplicándose. En la cinética microbiana, si es un solo factor, el sustrato sería cinética 0. Lo que pasa que no se da, porque lo que es la materia orgánica está formada por muchos sustratos. Experimentalmente también se han visto cinéticas 2, pero lo normal son las intermedias. A todos los efectos se considera que el crecimiento bacteriano tiene una cinética 1. Entonces, para saber la velocidad a la que van a actuar las bacterias, tenemos unos coeficientes cinéticos, que eso indica la velocidad de las bacterias, si son más eficaces, menos eficaces, si son aerobias o anaerobias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el reactor. Y haciendo un pequeño inciso, vamos a hablar un poco sobre la reproducción asexual y la reproducción sexual y qué consecuencias tiene en el reactor. Bueno, vamos a ver primero la reproducción asexual, como la de las bacterias. Cada bacteria se escinde en dos. Bueno, es un crecimiento exponencial. Teniendo en cuenta que en condiciones apropiadas cada media hora se extiende una bacteria, su crecimiento será de 2 a la n, siendo n el número de medias horas. Al cabo de medio día se habrán reproducido 24 veces, entonces sería 2 elevado a la 24. De una sola bacteria en medio día, teóricamente se pueden producir 16.776.946 bacterias, de una sola, En principio parece que la reproducción asexual tiene mucho éxito. Bueno, ahí vemos el número de bacterias es enorme. En poco tiempo podemos obtener grandes cantidades. Como aquí vemos en una cápsula Petri, que esto se puede comprobar en el laboratorio lo rápidamente que se reproducen las bacterias. Perdón. Luego tendríamos la reproducción sexual. Bueno, para la reproducción sexual se gasta una enorme cantidad de energía. Primero el cortejo nupcial. Las aves en estas son auténticas expertos, pero no solo las aves, los mamíferos también, los reptiles. En fin, el gasto de energía, de problemas, es enorme, hasta tal punto que la mantis, la hembra, se come al macho en la cópula. Ahí tenemos ejemplos de Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, Don Juan Tenorio, suicidio romántico, José de Larra, que se suicidó por su amante Pepita Tudó, Troya, bueno, en fin. Luego, aparte del gasto de energía enorme, uno depende de la especie, por supuesto, pero como en la especie humana o en los mamíferos, que hay dos sexos, uno vaga la carga del embarazo, la lactancia, en el caso de mamíferos.
Luego también conlleva, sobre todo en aves y mamíferos, la crianza de la prole, que eso también es un gasto enorme de energía, y luego encima para que pase esto. Bueno, si eso es así, ¿por qué parece ser la gran triunfadora la reproducción sexual? Bueno, en la época de las glaciaciones, la especie humana, voy a poner algunos ejemplos, se vio reducida a la mínima parte. La peste negra murieron 1 de cada 3 europeos en el siglo XIV. La viruela era una enfermedad terrible que mataba y desfiguraba, que no lo cogían las campesinas porque había una variante atenuada que eran portadoras las vacas. De ahí viene la palabra vacuna. O sea, el ideal de belleza era el de las campesinas que aparecen en las Tres Gracias de Rubens, porque eran las mujeres que no estaban desfiguradas, estaban con un aspecto sano, no estaban desfiguradas porque la viruela dejaba terribles cicatrices, incluso se podía llegar a la ceguera. Tenemos la tuberculosis, de la que murió nuestro insigne poeta Gustavo Adolfo Bécquer, la gripe española, ahora que se ha puesto muy de moda con el tema del coronavirus, el COVID-19. Bueno, en primer lugar no era española, lo que pasa que los periódicos españoles eran los únicos que hablaban porque el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. El cáncer, que no es una cosa nueva, una momia de un tal Hornuet Yao tenía mieloma múltiple, que es un cáncer de médula ósea, en un estudio que se ha hecho. Bueno, pues esta es la respuesta del éxito de la reproducción sexual. ¿Dónde está Wall-E? Solo diré una pista. Está en la esquina superior izquierda. Bueno, pues ahí lo vemos claramente. Cada individuo resultante de la reproducción sexual tiene una genética distinta, es irrepetible. Eso va a garantizar a la población de que va a sobrevivir en el caso de una enfermedad, de que se extienda una pandemia o una enfermedad como en estos momentos está pasando con el COVID-19, con el dichoso coronavirus. Bueno, pues como hemos dicho, esto garantiza la supervivencia de una especie. En cambio, las bacterias son clones, que hay que tener en cuenta que lo que afecte a uno va a afectar a todas. Las bacterias que tenemos en el reactor tenemos que mimarlas, tenemos que darlas la misma cantidad de alimento. Por eso, ahora podemos explicar por qué hacíamos la homogenización al final del tratamiento primario, o durante el tratamiento primario, porque las bacterias, al ser clones, tienen que funcionar de esa manera, con el caudal constante y el alimento más o menos constante. Bueno, pero hay más cosas. Vamos a comparar el metabolismo aerobio con el anaerobio. 500 millones de años, pues no había oxígeno. Y los primeros microorganismos, bacterias, para ser más exactos, pues eran anaerobias. Luego, poco a poco, se fue expulsando oxígeno, lo que se llama la gran oxidación, porque una reacción bioquímica aerobia es 16 veces más energética, produce 16 veces más unidades de adenosín trifosfato de ATP que una anaerobia. Por eso es lógico que los organismos aerobios sean los triunfadores sobre la Tierra. Bueno, es un poco esto lo que hemos contado, se estabilizó y por eso una de las características de la Tierra como planeta es que el planeta tiene oxígeno, cosa que no ocurre en otros planetas, porque el oxígeno en realidad es inestable, tiende a combinarse con otros compuestos. Bueno, entonces, ¿para qué querríamos? Dos conclusiones. ¿Para qué querríamos utilizar bacterias anaerobias si las aerobias son más eficaces?
vamos a ver otra cosa. El petróleo y el gas son las fuentes de energía, los problemas energéticos actuales. Bueno, pues el petróleo se encuentra dentro de la Tierra y normalmente cerca en muchos de los depósitos de petróleo se encuentra el gas natural, que es metano. Bueno, pues bien, las bacterias aerobias son más eficaces para degradar la materia orgánica, de acuerdo, pero ¿qué ocurre con las bacterias anaerobias? Que en su metabolismo producen 2/3 de CO2, no, perdón, 2/3 de metano y 1/3 de CO2. Interesante, ¿verdad? Interesante porque el metano es el gas natural. Ese metano se produce en los depósitos de petróleo por la degradación del petróleo. Por tanto, podemos optar también, en vez de por un tratamiento aerobio, que necesitan oxígeno las bacterias y se lo tenemos que dar, porque hemos hablado de esto que son clones, se reproducen asexualmente, tiene que ser constante, bueno, en fin, las favorecemos de esta manera y las ayudamos. ¿Pero qué es el tratamiento anaerobio? Precisamente todo lo contrario. Es más lento que el aerobio. No olvidemos que los seres anaerobios son bastante más delicados que los aerobios. Por tanto, necesitaremos también aporte de calor. Para ciertos residuos es verdad que puede ser incluso más eficaz. ¿Y qué obtenemos? Biogás, una mezcla de metano y dióxido de carbono en el que aquel se encuentra en 2/3 partes. El principal componente del gas natural es el metano, que es lo que obtenemos, con lo cual obtendríamos gas natural. Bueno, ¿cómo actúa caloríficamente el metano? La capacidad calorífica de un hidrocarburo es proporcional al número de átomos de carbono. Metano, etano, propano, butano, etc. O sea, según el átomo de carbono vamos a tener la distinta capacidad calorífica. Por ejemplo, si queremos saber cómo será comparar el butano con el metano, pues el butano, como tiene 4 átomos de carbono, será 4 veces más calorífico que el metano. Bueno, y otra cosa que comento es que los hidrocarburos no huelen. Eso de huele a gas, no. Cuando huele a gas o hay un pequeño escape y tal, no. Se les añaden mercaptanos para detectar su presencia, porque si no, pues las consecuencias nos las podemos imaginar, habría muchísimos accidentes. Bueno, esto es un reactor anaerobio y va cerrado, nada que ver con los reactores aerobios que veíamos antes. Ahí obtenemos en la parte de arriba el biogás. Bueno, pues esto es el esquema en ingeniería de procesos de un reactor aerobio. Hay agitación y se representa con un símbolo cuadrado. Esto es un reactor de laboratorio en el que para unas bacterias dadas podemos calcular sus coeficientes cinéticos. Si no lo usamos, podemos optar por aplicar unos tipos. Vamos a ver una serie de definiciones. Procesos aerobios y anaerobios son en presencia o ausencia de oxígeno. Desnitrificación anóxica, proceso por el que el nitrógeno de los nitratos se transforma en nitrógeno gas en ausencia de oxígeno. También se conoce como desnitrificación anaerobia. Eliminación biológica de nutrientes, eliminación de nitrógeno y fósforo por tratamiento biológico. Procesos facultativos, son cuando los organismos pueden funcionar en presencia o ausencia de oxígeno. Desnitrificación anóxica. Es el proceso por el que el nitrógeno de los nitratos se transforma en nitrógeno gas en ausencia de oxígeno. También se conoce como desnitrificación anaerobia. Esto ocurre, por ejemplo, puede ocurrir en los suelos y de esta manera pues se pierde nitrato de los suelos. Bueno, eliminación de la DBO carbonosa. La DBO carbonosa es la materia orgánica. Es la conversión de la materia carbonosa en tejido celular y diversos productos gaseosos. Se supone que el nitrógeno presente se convierte en amoníaco. Nitrificación es el proceso biológico por el que el amoníaco se transforma primero en nitrito y luego en nitrato. O sea, es una oxidación del amoníaco. Y la desnitrificación es el proceso biológico por el que el nitrato se transforma en nitrógeno gas y en otros compuestos gaseosos.
Sustrato. Esto es la materia orgánica del agua residual. Es la materia orgánica o nutrientes que sufren una conversión o que pueden constituir un factor limitante en el tratamiento biológico. Procesos de cultivo en suspensión. En estos procesos, los microorganismos responsables se mantienen en suspensión en el líquido, están inmersos en el líquido, en el agua. Y en los procesos de cultivo fijo, los microorganismos se hallan adheridos en una biopelícula. La pérdida de esta biocapa se denomina arrastre y es debida a la falta de nutrientes. Lo que veíamos. Las bacterias, a grandes rasgos, no siempre es cierto, son clones y entonces lo que le afecta a una afecta a todas. Si una se muere, todas se mueren. Se mueren si no hay alimento, claro. Vamos a ver sistemas de tratamiento biológico. Fangos activos. Los fangos activos es el proceso más empleado. Aquí vemos un sistema de fangos activos, al fondo los reactores, y los decantadores secundarios, cuyo dimensionamiento vimos en el tema de pretratamientos, y es un proceso ya del siglo XIX y es uno de los más extendidos. Se basa después del proceso del pretratamiento, de la decantación, tenemos un reactor en el que hay aireado, damos oxígeno y luego pasamos a un decantador que ahí extraemos los fangos o lodos de depuradora, pero el sistema lleva una recirculación para mejorar la eficacia del proceso. Este sería el esquema en la ingeniería del proceso. Tenemos el reactor aireado y luego el decantador secundario, que pone ahí, que figura ahí como depósito de residuos. Bueno, ¿cómo se dimensiona un sistema de fangos activos? Se considera una DBO que escapa al tratamiento, ahora hablaremos de ella. Y la acumulación, entrada menos salida, más crecimiento neto. Tenemos varios coeficientes cinéticos, hablando de la velocidad o eficacia de las bacterias, un coeficiente I, coeficiente de producción máxima, que es la relación entre masa de células formadas y masa de sustrato consumido, K sub D, coeficiente de descomposición endógena, en unidades de tiempo a la -1, tita sub C, tiempo medio de retención celular, relación entre la masa de microorganismos del reactor y la masa diaria de microorganismos purgada del sistema, también es masa en el reactor, dividida por masa en el tanque de sedimentación. Y luego tenemos tita a secas, que es el tiempo de retención hidráulica. O sea, el tiempo que permanece el agua en el reactor o en el decantador. Vamos a ver un ejemplo dimensionado de un sistema de fangos activos. A la hora de diseñar una estación depuradora de aguas residuales se dimensiona el tratamiento secundario biológico como un sistema de fangos activos. Bueno, pues estas son las condiciones. Nos dan una DBO5, en este caso son 200 miligramos por litro, por un proceso de fangos activados de mezcla completa. La DBO del efluente debe ser inferior a 22 miligramos por litro. Bueno, esto lo marca la legislación. En España el vertido es de 25 miligramos por litro, pues entonces, bueno, aquí supondríamos que por curarnos en salud lo dimensionamos con una DBO de salida de 22 miligramos por litro. Supóngase que la temperatura es de 20 grados, condiciones normales, el caudal es de 0,30 metros cúbicos por segundo y que son de aplicación las siguientes condiciones. Sólidos suspendidos volátiles del afluente al reactor son despreciables. En realidad no lo son, pero bueno, se pueden considerar despreciables. La concentración del fango de retorno debe estar en 8.000 miligramos por litro de sólidos en suspensión, que serán 6.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles. El término de volatilidad hablamos de orgánicos, sólidos en suspensión orgánicos. Sólidos suspendidos volátiles en el líquido mezcla, esto es en el reactor. Cuando hablamos de líquido mezcla hablamos del reactor. 3.500 miligramos por litro, que es igual a 0,8 por los sólidos suspendidos totales del líquido mezcla. Vale. El tiempo de retención celular, tita sub C, es 8 días. Cuanto más corto sea, más eficaces son las bacterias. El régimen hidráulico del reactor es mezcla completa.
Los coeficientes cinéticos son I, 0,65 y K sub D 0,06 días a la menos 1. Bueno, se estima que el efluente contendrá alrededor de 22 miligramos por litro de sólidos biológicos, de los que un 80% son volátiles y un 65% son biodegradables. Luego suponemos, como la DBO5 no es en realidad la de la DBO última, sino 5 días, tendría que ser a 21 o 28, la DBO5 sería igual a 0,68 por DBOL, porque el proceso es lineal. Bueno, el agua residual contiene nitrógeno, fósforo y otros nutrientes a nivel de trazas en cantidades suficientes para el crecimiento biológico. Nos piden una serie de cosas que, bueno, las vamos a ver ahora mismo, a continuación. Bueno, una cosa que hay que comentar de la DBO es que la DBO del afluente es lo que afluye a la depuradora y efluente es lo que efluye, lo que sale. Hay dos fracciones, la DBO que escapa al tratamiento y la DBO de los sólidos en suspensión del efluente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no toda la materia orgánica es biodegradable? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay una fracción que es más lentamente biodegradable. La fracción rápidamente biodegradable pues es las que pueden tomar directamente las bacterias, sustancias solubles, y la que escapa al tratamiento o es lentamente degradable son coloides, materias en suspensión, etcétera, que se absorben sobre la membrana citoplasmática, pero no se llega a degradar. No obstante, es una fracción pequeña y por tanto no afecta que salga en el efluente. Vamos a poner un ejemplo de no toda la sustancia que viene de la materia viva es rápidamente biodegradable. Es biodegradable, pero no rápidamente biodegradable. Si enterramos un trozo de carne en el suelo y volvemos a la semana y no queda nada, pero si enterramos un trozo de madera que está formado fundamentalmente por celulosa, ahí seguirá estando el trozo de madera. Cuesta degradarlo. De hecho, nosotros no podemos comer paja. Las vacas sí, porque tienen en su intestino unos microorganismos que producen celulasa, la enzima que degrada la celulosa. Bueno, pues ¿cómo calculamos la DBO que escapa al tratamiento? Mediante la siguiente fórmula, la DBO del efluente será igual a la DBO soluble que escapa al tratamiento, la vamos a llamar S, más la DBO5 de los sólidos en suspensión del efluente. Bueno, pues 22, que son los miligramos por litro de DBO del efluente, será igual a S, la DBO que escapa al tratamiento, que no sabemos cuál es, más 22 por 0,65, que son los miligramos de oxígeno, por la fracción biodegradable, que es 0,65, por 1,42, que son los miligramos de oxígeno por miligramo de célula, y por 0,68, que es el factor de conversión de la DBO5 a DBO última. Bueno, despejamos ese y nos da, no lo veo bien, pero 7 con algo, 8 con algo. Bueno, ¿cuál es la eficacia del tratamiento biológico? 8,2, eso. No lo veía bien desde aquí. Vale, pues bueno, tendríamos que es 200 la DBO del afluente y 8,2 la del efluente, con lo cual en la eficacia del tratamiento biológico sería de un 96%. Como vemos, la fracción de DBO que escapa al tratamiento es pequeña. Y luego la eficacia conjunta de la planta sería 200 menos 22 partido por 200, 89%. Bueno, ¿cómo calculamos el volumen del reactor? Lo calculamos con la fórmula siguiente que vemos ahí. Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Cuidado con las unidades, el caudal tiene que estar en las unidades correspondientes en esa fórmula de metros cúbicos por día. Y luego S sub 0, que es la DBO del afluente, y S es la DBO que escapa al tratamiento. Ojo, no es la DBO del efluente, ¿vale? Es la DBO que escapa al tratamiento. Tendríamos 4.606,7 metros cúbicos. Bueno, vale, esto ya lo hemos comentado, unidades correctas, y esa es la DBO que escapa al tratamiento, no la del efluente. Bueno, ahí tenemos
cómo se obtiene la producción de biomasa. Tenemos que IOPS es un coeficiente cinético que de aplicación directa no tiene mayor secreto. Aplicamos la fórmula y ahí obtenemos 2013 kilos de sólidos suspendidos volátiles por día. Luego, ahora vamos a calcular la biomasa purgada, tanto del reactor como de la conducción de recirculación. Hay que tener en cuenta los sólidos que se pierden en el efluente de la planta. Se supone que el caudal del efluente es igual al caudal y que los sólidos suspendidos volátiles en el efluente son 1. Esta es la condición para aplicar las fórmulas correspondientes que utilizaremos usando las unidades apropiadas. Vamos a ver el caudal purgado desde el reactor. Vemos aquí que sale desde el reactor. O sea, del decantador secundario va directamente al reactor. Aplicamos la fórmula y despejamos Q sub V y obtenemos 442,5 metros cúbicos. Y luego ahora vamos a ver el caudal purgado desde la conducción de retorno. En este caso es la que sale del decantador secundario. Ahí, esa es. Vale, aplicamos la fórmula correspondiente tomando las condiciones que nos daban en el supuesto práctico. Q sub V' y obtenemos 259,9 metros cúbicos. Bueno, la relación de recirculación es esta, aplicamos la fórmula y nos da 0,71. El tiempo de retención hidráulica del reactor será igual al volumen partido del reactor partido por el caudal. 0,21 días igual a 5,04 horas. La tasa de utilización del sustrato, aplicamos la fórmula correspondiente y nos da 0,29 miligramos de Db utilizado por miligramos de sólidos suspendidos volátiles en el líquido mezcla por día. Luego el factor FM es Food Mass, vamos a hablar un poquito de él. Alimento microorganismos, ¿qué quiere decir? Que si fuera 1 es que todo el alimento se lo comen las bacterias, todo. En cambio, si es mayor que 1 es que sobra alimento, está pasando contaminación, se puede decir. Y si es menor que 1 es que hay más bacterias que alimento, unas están creciendo pero otras están muriendo. Para mayor eficacia conviene que las bacterias haya más bacterias que alimento. Vale, en este caso aplicamos la fórmula y nos da 0,298 miligramos de DBO5 aplicada por miligramos de sólidos suspendidos volátiles en el líquido mezcla por día. La carga volumétrica tampoco tiene mayor secreto, es aplicar directamente la fórmula y nos daría 1,185 kilos de DBO5 aplicada por metro cúbico. Bueno, vamos a pasar al segundo sistema de depuración biológica de aguas residuales, que son los filtros percoladores. Vamos a ver cómo se dimensiona uno de cultivo en suspensión, que eran los fangos activos, y vamos a ver cómo se dimensiona otro de cultivo fijo, como es el caso de los filtros percoladores. Bueno, pues en esto consisten los filtros percoladores. Una especie de difusor, de ducha o difusor, lleva el agua residual a través de unas piedras o piezas de plástico en los cuales hay una biocapa y esa aireación se produce por el paso del aire entre esos elementos. Bueno, para dimensionarlo influyen una cantidad enorme de variables, superficie, meteorología, geometría, etc. Se emplean métodos empíricos. Tendremos dos, el CBR, Council British Research, de piedra machacada, y se usan dos filtros, o el NCR también se conoce como NCR. Y luego también para plástico tenemos el BMP, British Manual of Practices, para elementos de plástico. Y luego hay un problema aquí, que es el problema del arrastre. ¿Qué es el arrastre? El arrastre es cuando esa biocapa, porque no echamos agua residual, no echamos materia orgánica, se muere. Y entonces se mueren las bacterias y la perdemos. ¿Qué quiere decir? Que ya
hasta que no se cree una nueva biocapa, no va a tener esos filtros de percoladores capacidad de depuración. Bueno, vamos a ver cómo se dimensiona un sistema de filtros percoladores. Supuesto práctico. A la hora de diseñar una estación depuradora de aguas residuales, se dimensiona el tratamiento secundario biológico como un sistema de filtros percoladores de 2 etapas, siguiendo el modelo del NRC. Bueno, ¿qué es este? Es NCR. Es un sistema de 2 etapas con piedra machacada, que es lo que vamos a ver. Bueno, el supuesto es el siguiente. Se desea tratar un agua residual con una DBO de 200 miligramos mediante un filtro percolador de 2 etapas. Se desea que la calidad del efluente sea de 20 miligramos de DBO5. Si la profundidad de ambos filtros debe ser de 1,8 metros y la relación de recirculación es 2:1, calcular la eficacia de ambos filtros y las dimensiones. El caudal es de 10.000 metros cúbicos por día y la temperatura del agua residual 20 grados. Bueno, empleamos las ecuaciones de piedra machacada. Bueno, aquí vemos que hay una DBO en bruto. Aquí el concepto ya de DBO que escapa al tratamiento no tiene sentido, porque estas fórmulas emplean varios coeficientes empíricos, como vamos a ver. Pasa a través del filtro y tendríamos V', que es la carga de DBO, antes del filtro segundo. Bien, ¿cuál será la eficacia de ambos filtros? Si tenemos que bajar de 200 a 20, haciendo la proporción será 90%. Bueno, como la eficacia de los dos filtros es la misma, la eficacia de cada filtro será resolviendo esta ecuación de segundo grado. Será 1 más menos raíz de 1 menos e. La eficacia, en vez de tanto por ciento, en tanto por 1. Ahí tendríamos dos valores. Como nada en esta vida es superior al 100%, pues cogeremos el más pequeño, que es 0,684, y despreciamos 1,316. Bueno, el factor de recirculación lo obtenemos sustituyendo la fórmula, no tiene mayor secreto. Bueno, vamos a calcular ahora para el primer filtro el volumen. Calculamos la carga de DBO, la carga en miligramos por litro y el caudal. Aplicando la fórmula lo que obtenemos son los kilos de DBO5 al día, que es los que va a aguantar este primer filtro percolador. Sustituimos los valores en la fórmula sin ningún secreto. Hay que tener cuidado, lo que está en tanto por 1 y en tanto por ciento es lo único, y despejamos el volumen, que nos da 882 metros cúbicos. Bueno, como tenemos el volumen y nos dice que la altura es de 1,8, podemos sacar el área dividiendo el volumen por la altura, y con ese área despejamos el diámetro del filtro, que será 25 metros. Y luego calculamos la carga hidráulica del filtro también, vamos, sin mayor secreto. A veces puede venir descrita en la legislación. En el segundo filtro hacemos lo mismo, con la variante de que restamos la eficacia del primero. O sea, 1 sería 1 menos 6,0684 por lo del primer filtro, y nos da 632 kilos de DBO5 al día. Despejamos en la fórmula para el cálculo del volumen del segundo filtro, que nos da 2.813 metros cúbicos. Si quisiéramos obtener el diámetro, pues hacemos lo mismo que antes, dividimos el volumen por la altura y nos daría el área del círculo, y con ese área obtendríamos el diámetro y luego aplicaríamos la carga hidráulica. ¿Qué se hace en la realidad? Bueno, pues en los filtros percoladores se suelen tomar como hay que aplicar un difusor de agua arriba, que es circular y giratorio, pues se suele tomar de 1,5 metros en 1,5 metros. Y luego en la práctica lo que se hace, se toman las dos dimensiones y dividen por 2 los filtros, más que nada por razones prácticas. Se divide por 2 y se construyen los filtros iguales, aunque lógicamente el rendimiento no va a ser el mismo, pero bueno, en todo caso funciona. Bueno, vamos a pasar a otro sistema de depuración biológica, que son los biodiscos.
Bueno, esto es a grandes rasgos el funcionamiento de un biodisco. Son unos elementos plásticos de PVC o otro material plástico que van girando en el seno de un líquido. De esta manera se van aireando al tiempo que van sedimentando los fangos. Bueno, vamos a ver una cosa. Cultivo de fijo o en suspensión, fijo, porque tienen biocapa los biodiscos. Bueno, como podemos ver, el funcionamiento dinámico de girar en el seno de un líquido parece ser bastante eficaz. Aireamos y movemos. Efectivamente, son muy eficaces. Se emplean para elevadas cargas contaminantes, pero son caros, evidentemente. La energía de estar moviendo en el agua estos biodiscos, ahí vemos uno, como podemos ver, tienen mucha superficie para crear una biocapa. Bueno, los biodiscos también se llaman CBR, contactores biológicos rotativos, elementos circulares de plástico, normalmente PVC, que giran en el seno de un líquido. Poseen una elevada superficie interna y a través del giro se produce la separación de sólidos y la aireación para cargas contaminantes elevadas. Vamos a pasar a otro sistema de depuración biológica, el lagunaje. Bueno, pues esto es el lagunaje, esto es un esquema de una laguna. La laguna puede ser más profunda, anaerobia, luego pasaría a una laguna facultativa y luego a una laguna de maduración. Esto sería una laguna. Bueno, es un sistema que realmente está de moda porque es bastante ecológico, la verdad, gasta poca energía. La aireación puede ser activa o pasiva, pero se prefiere la pasiva. ¿Qué problema hay? Hay dos problemas. El primero es que requiere mucha superficie y luego el segundo, que al ser dependiente de la temperatura exterior, en realidad es poco eficaz. Bueno, la ventaja es que, bueno, se puede decir que se puede integrar muy bien ambientalmente. Se pueden colocar al final de las lagunas plantas, etc. Además de las bacterias, influyen las algas, claro, al estar a la luz. Y luego tenemos los procesos anaerobios, que los veremos con más calma cuando hablemos de los tratamientos anaerobios. Por último, para finalizar el tema, vamos a hacer una reflexión sobre la transferencia de oxígeno. Una reflexión ingenieril y comprobando lo que ha hecho la naturaleza y cómo funcionan los seres vivos, es la llamada bioingeniería. Vamos a ver. En los cordados primitivos la aireación es prácticamente pasiva. O sea, aquí se trata en los sistemas aerobios de favorecer las bacterias aerobias que se reproducen asexualmente. Entonces, si las favorecemos dándolas oxígeno, se van a reproducir y van a hacer que el proceso sea más efectivo. Ahí tenemos los cordados primitivos. Bueno, en los peces cartilaginosos, al ser ya organismos mucho más grandes, necesitan más oxígenos. Y entonces aumentan la superficie, está claro. Aumentan la superficie. El problema es que esa aireación se produce no muy activa. Los tiburones se tienen que estar moviéndose continuamente por las corrientes marinas. De hecho, un tiburón en una red se puede morir si no se airea. Dormidos, se mueven a través de la boca, entra el aire y sale por ahí. Estas son las branquias. Luego los peces óseos, atención, empieza aquí, ya empezamos a meter un motor. Tiene un opérculo que va girando y va llevando el agua ahí y va oxigenando las branquias. O sea, tendríamos, se puede decir, a la depuración o a la aireación, dos variables que manejamos. La superficie, para que entre oxígeno, y la energía para que entre, llevarlo ahí, el oxígeno. En los anfibios es un sistema mixto, los pulmones son raquíticos, a través de la superficie toman oxígeno,
es con un motor pequeño, se puede decir, una superficie grande. Biológicamente no es muy eficaz. Los anélidos, como la lombriz, también optan por la superficie. Bueno, y los insectos es activo, lo que pasa que son pequeños por las tráqueas, respiran, son pequeños y no necesitan grandes requisitos. En los vertebrados terrestres como nosotros, la superficie pulmonar es enorme, pero también optamos por un motor, que es el diafragma, que sube y baja. Bueno, ¿qué pasaría hablando de las lagunas? Porque está muy de moda. ¿Cuál sería la depuradora completamente ecológica? Una que fuera una laguna extensa, ¿verdad? Que ahí simplemente se difundiría el oxígeno. Hubo hace millones de años unos fósiles que se llamaban la fauna de Ediacara. Eran unos fósiles que al principio no se sabía muy bien qué eran, hoy se sabe que son animales que optaron por eso, en convertirse, tomar todo el alimento y el oxígeno de forma pasiva. Acabaron extinguiéndose por ser vulnerables, posiblemente. Pues ¿qué ocurre? Que una laguna, en realidad una laguna enorme, para depurar, que no gastara nada de energía, pues en realidad sería muy vulnerable a la temperatura y no sería tan eficaz. Necesitaría quizás una combinación de algunos otros procesos para que fuera eficaz sin comprometer el rendimiento de la instalación, nada más. Era una pequeña reflexión que quería hacer desde el punto de vista ingenieril. Nada más.